Entonces estábamos analizando la parte de los impuestos, ¿de acuerdo? Y quedamos que todas las personas, sin excepción, nacionales o extranjeros, que obtengan ingresos en México, y ya esa parte del domicilio fiscal, que lo vamos a ver más adelante como tal, ya cambió, porque antes hablábamos de un domicilio fiscal físico, ¿sale? Entonces hay un domicilio fiscal físico, hay un domicilio fiscal temporal y hay un domicilio fiscal virtual. ¿Cuál es el temporal? Ustedes han visto que hay puestos en la vía pública que se ponen y se quitan, ¿sí? Entonces todos esos son temporales, y los virtuales pues están en las plataformas electrónicas. Entonces, independientemente de la fuente de ingresos, siempre y cuando sea lícita, todos estamos obligados, personas físicas y morales, a contribuir para los gastos públicos, ¿sale? Y hablamos del acto jurídico, ¿se acuerdan? Sí lo pusimos por ahí, el material. Sí ¿les puse esta parte? ¿Del acto jurídico? ¿O no? ¿Sí lo vimos todo? No, ¿verdad? Nada más lo comentamos. ¿Sale? Entonces, ¿qué es un acto jurídico? Ahí se puede visualizar bien. Vamos a quitar esta parte de acá. Entonces, estábamos viendo el acto jurídico y decíamos que las personas tienden a simularlos para obtener un beneficio económico, y es clásico de que te vendo tal, pero pues vamos a simular la compra o la venta, ¿sale? Entonces, va a ser acto jurídico aun cuando carezca de una razón de negocios. ¿Qué es un negocio? ¿Qué entienden por negocio? Un contrato, dice la compañera. ¿Alguien más? Un establecimiento. Un establecimiento, me suena a un local, ¿verdad? Una unidad económica. Una unidad económica. Una acción que pretende comprometer. Ajá, una conducta, una actividad que pretende algo, ¿verdad? Ajá. Fíjense que esa razón de negocios yo lo considero como algo que tiene que ver con una ganancia económica, ¿sale? Entonces, si yo traigo este termo, se lo voy a vender a la compañera, si se lo voy a vender es porque voy a tener una ganancia. ¿Hecho? Pero aún a pesar de que yo no tuviera la ganancia, de cualquier manera dice el Código Fiscal que es un negocio. Es decir, si yo se lo vendo a un precio menor a lo que está en el mercado, aún así, dice el Código Fiscal, lo siento, pero para efectos tributarios es un negocio. ¿Sale? A pesar de que tú no hayas obtenido ninguna ganancia, lo siento. ¿Estamos? Entonces el código dice, se van a pagar las contribuciones aún y cuando tú no haya sido para ti un negocio eso. Y me suena mucho un cliente una vez que me dice, ¿qué crees? Que voy a vender una maquinaria, toda una bodega con una maquinaria. Esa maquinaria sirve para hacer cajas de cartón. El negocio no me funcionó, lo primero que me dicen, el negocio no me funcionó y voy a vender la maquinaria. Me van a pagar 3 millones por la maquinaria. Entonces me dice, pues te quiero contratar para que me apoyes a hacer el contrato de la compraventa de la maquinaria. ¿Sale? Y luego me dice, pero no vas a cobrar tanto porque para mí no fue negocio. ¿Sí? Pues, lo siento, pues eso no es mi problema, ¿verdad? Pues el hecho de que para ti no ha sido negocio no quiere decir que yo no vaya a hacer negocio con esta situación, ¿no? Entonces ya tardamos en ponernos de acuerdo con los honorarios, porque para él no había sido negocio. Había tenido que cerrar porque no le funcionó y tenía la maquinaria y la tenía que vender. Y me decía, y la voy a vender, pero no le voy a sacar lo que yo invertí en esa maquinaria. ¿Sale? Entonces dice el código, a mí no me interesa. ¿Sale? Si vas a ganar dinero o no vas a ganar dinero,
tú tienes que pagar, como dice en la otra laminilla, tú tienes que pagar impuestos. ¿De hecho? A pesar de que no obtengas ninguna ganancia. Es que le vendí la maquinaria a mi primo y se la di bien barata. Ese es tu problema. Si para ti no fue un negocio, lo siento, tú tienes que pagar impuestos. ¿Estamos? Podríamos hacer, por ejemplo, que es por el simple hecho de lucrar. Ya, yo voy a lucrar, pero no sé si voy a ganar o voy a perder, pero quiero lucrar. Así es. Entonces, ¿qué dice el código? Basta con que tú tengas, ¿sí?, un beneficio económico, de cualquier naturaleza. ¿De hecho? No importa que haya sido lucro o no haya sido lucro. Tú obteniste un beneficio en dinero, entonces tienes que pagar impuestos. ¿Sale? Entonces, ¿qué decía antes el código? Antes de esto, sí, bueno, no decía nada, pero se entendía, ¿verdad? Se entendía de que solo cuando tuvieras una ganancia, ¿sí? Así se entendía del código, porque él no decía nada. Ahora dice, no me importa tu ganancia o no, para mí va a tener efectos fiscales, ¿sí? Cualquier acto jurídico, ya quedamos que un acto jurídico es una conducta, una voluntad de una persona dirigida a crear consecuencias de derecho. Es decir, crear, transferir, modificar o extinguir una consecuencia de derechos. Entonces, a mí no me interesa tu negocio, a mí me interesa que tú obtuviste un beneficio fiscal, obtuviste una factura, obtuviste una compra, obtuviste una venta, y para mí tienes que pagar impuestos. ¿Sale? Y quedamos que si lo simulas es peor. ¿Estamos? Porque si lo simulas, pues te van a suspender tu certificado. ¿Sale? ¿Dónde se va a percatar la autoridad de que tú realizaste un acto jurídico? ¿Sale? Y que carece de razón o de efecto económico. O sea, el fisco te va a decir, ay, a ver, ¿por qué vendiste el termo en 10 pesos y cuesta 20 pesos? A mí no me engañas. Si tuviste un beneficio. Si no, ¿por qué lo hiciste? ¿Sale? ¿Por qué lo hiciste? O sea, y me suena mucho a las tiendas departamentales cuando rematan ahí la mercancía. Y entonces nos ponemos a pensar, entonces, ¿le ganan o no le ganan cuando rematan las mercancías? Sí. Pues se supone que sí. La mercancía ni siquiera es de ellos. Entonces se supone que sí deben ganar algo, ¿no? Entonces dice, yo te voy a hacer una auditoría, dice el código, como autoridad fiscal. ¿Quién hace las auditorías? Las hace el área de auditoría de gobierno del Estado y las hace el área de auditoría del Servicio de Administración Tributaria. Ellos hacen una auditoría o una revisión. La auditoría es de diferentes tipos, es en el domicilio del contribuyente, es en las oficinas de la autoridad, ¿sale? O puede haber una revisión en la vía pública, una revisión de mercancías en transporte, y así hay varios tipos de estas facultades. Entonces dice la autoridad, yo voy a desplegar una de estas facultades y yo voy a presumir que ese acto jurídico, así materialmente, ¿cómo veríamos al acto jurídico? Porque luego a veces no entendemos. Materialmente lo veríamos como un contrato, ¿sí? Que puede ser verbal o escrito. ¿Hecho? Para efectos fiscales todos los contratos tienen que ser escritos. ¿Sale? No hay de otra. Porque forman parte de la contabilidad y deben estar ahí físicamente. ¿Hecho? Pero nuestros clientes los hacen verbales. Ellos no piensan en eso. Y cuando yo les digo que los tienen que hacer escritos, se molestan porque me tienen que pagar por hacerlos. ¿Sí? Pero es lo correcto. ¿Hecho? Entonces dice, ese acto jurídico, es decir, ese acuerdo de voluntades que tuviste con una persona física o moral, ¿sí?, se va a presumir que carece de una razón con efecto económico. ¿Sale? Cuando yo te revise como autoridad y detecte hechos o circunstancias que me hagan presumir que tú realizaste un acto jurídico que supuestamente no tenía efectos económicos. ¿Sale? Y que tú no lo contemplaste porque dijiste, pues si yo no le gané, le perdí, pero yo voy a revisar que en efecto, ¿sí?, no hayas obtenido un beneficio económico. Y voy a valorar toda la información y documentación
que tú tengas. El problema es cuando no tienes. Ese es el problema. ¿Sale? Porque cuando tú no tienes información, la autoridad, ahorita la vamos a ver, se va a basar, ¿sí?, en una determinación, ¿sale?, sobre una base estimada. Ahorita lo comentamos. ¿Sí, bueno? Entonces, debemos tener toda la información a la mano. ¿Sale? ¿Cuánto tiempo la debemos de conservar? Yo le recomiendo 10 años. ¿Sale? Entonces, la autoridad va a valorar si en efecto había un acto jurídico o no. Es decir, si tú simulaste el mismo y para ti carecía de razón económica o de efecto económico. Pero la autoridad va a checar si en efecto había o no una razón económica. ¿Sale? Y va a valorar toda la información. Entonces, la autoridad derivado de esa auditoría o de esa revisión va a poder desconocer los efectos que le hayas dado al acto jurídico. Ah, caray, ¿qué es eso? Entonces, yo celebré un contrato con mi primo para venderle el termo en 10 pesos. Y va a decir la autoridad, a mí se me hace raro, ese termo valía 20. Te voy a desconocer tu acto jurídico. ¿Sale? Y pues para mí fue una conducta contraria a las disposiciones fiscales. Y para mí eso es un ingreso. ¿Sale? Por el cual me debiste haber pagado contribuciones. ¿Hecho? Y no las pagaste. En este caso, pues las omitiste. Y te voy a determinar un crédito fiscal. Y me pasa la otra. Y luego la otra. ¿Sale? ¿Qué es un crédito fiscal? ¿O qué entendemos por un crédito fiscal? Vamos a adelantarnos un poquito aquí. Licenciado, Adelante, ¿sí? ¿qué pasaría si yo vendo un terreno, me dan 500,000 pesos por una hectárea de tierra, lo utilizo para pagar una extorsión? Entonces, el SAT va a decir, a ver, te pagaron 500,000 pesos. Así es. Es un hecho real de hacer. ¿Y lo malbarataste? Ajá. No, o sea, fue O normal. El precio normal de una hectárea de tierra, esa no tierra, Sí. pero se usó para, Filosofía cultural. fue para hacer un pago. ¿Va a pagar impuestos aparte? Ajá. Por supuesto. Porque me comprobó al fisco dónde está ese dinero Ajá. y que sí tuvo un ingreso por la venta de esa tierra. Así. ¿Hay que pagar impuestos? Sí. Porque para ti es un ingreso. A lo mejor puedes no pagar impuestos, pero ya quedamos en que tienes las demás obligaciones, ¿se acuerdan? Experiencia. De esa venta del terreno, debiste haber expedido un comprobante fiscal. ¿Sale? Dice, quienes no estén obligados a pagar contribuciones deberán cumplir con las demás obligaciones. Suponiendo sin conceder que tú no obtuviste una ventaja económica, sí debiste haber cumplido con las demás obligaciones. Y el Código Fiscal dice claramente que cuando tú obtengas un ingreso, tienes que expedir un comprobante fiscal digital. No lo hiciste. Entonces, cuando llegue una auditoría, la autoridad te va a desconocer el acto jurídico. ¿Qué implica? Te va a desconocer la compraventa y ella nada más va a decir, recibiste 500,000 por el terreno y me debes impuestos. No, ni va a decir el terreno, recibiste 500,000 pesos y me debes impuestos. Te desconozco el acto jurídico. ¿Por qué te desconozco el acto jurídico? Porque no cumpliste con las obligaciones, con las demás obligaciones. Y te voy a determinar sobre base presuntiva, es decir, sobre base estimada. ¿Qué quiere decir? Que no te voy a tomar en cuenta las deducciones. Y te voy a pagar impuestos sobre me vas a pagar impuestos del 30% sobre los 500,000 pesos. Ahí no aplicaría porque sería un indicio nada más de forma de no haber expedido el comprobante, que sería una multa. Pero tienes la escritura pública porque es una traslación de dominio. Acuérdate que lo que se necesita es un CFDI y la escritura pública. ¿Estamos? Si eres empleador, una multa. Es de fondo. Y te van a determinar el crédito.
y te van a suspender el sello. ¿Hecho? Y aparte del 20% vienen las actualizaciones, ¿no? Y entonces va a venir lo demás. Van a venir los accesorios. Actualizaciones, recargos. Van a venir todo lo demás. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque estás sobre una base presuntiva. Porque yo como autoridad, al no tener la documentación fiscal, fíjense, fiscal, no se vayan a la legal, no tener la documentación fiscal comprobatoria, te desconozco el acto jurídico, te desconozco la compraventa y yo solo te voy a reconocer el ingreso, ¿sale? Acuérdense que lo vimos la sesión anterior, tenemos la facultad de después de presentar un escrito ofreciendo las pruebas y los alegatos. Pero de entrada ahorita te lo van a desconocer y te van a suspender el sello. ¿Hecho? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? Llega un cliente como él en estas circunstancias. ¿Qué es lo que usted le sugiere que pueda hacer para poder salvar esa circunstancia? El CFDI se puede expedir en cualquier momento. Hay muchas personas que dicen, yo solo te expido el CFDI en el mes, o los del mes. ¿Sale? El CFDI se puede expedir en cualquier momento. ¿Estamos? Entonces, ¿yo qué haría? Pues tendría que expedir después el CFDI y tener el contrato. Pero si hiciste el acto jurídico verbal, no va a haber. Aunque supongamos que vayas a crear el CFDI después. ¿Estamos? Entonces, va de la mano el acto jurídico con el comprobante fiscal digital en cualquier operación. ¿Qué pasa cuando es un contrato de mutuo y no va con fecha cierta como ahorita la están pidiendo? Sino Hay con algunos clientes que le generamos el contrato después. Que no sería lo correcto, pero bueno, le hacemos el contrato actualmente con fecha pasada. ¿Sale? En este momento él puede salvar circunstancias con esa situación. O sea, esa era mi Así es. O sea, porque en algún momento lo que nosotros podemos o debemos ofrecer es precisamente lo que usted me acaba de decir. ¿no? Pero eso ya es en lo que vimos la sesión anterior, mediante el escrito. ¿Hecho? Gracias. Y donde presentes las pruebas y las razones. Gracias. Aquí la autoridad, en ese momento de la auditoría, tú no le acreditaste, y ni modo, no le acreditaste, te vas a ser acreedor al crédito fiscal. ¿Qué es crédito fiscal? Es una cantidad que tenemos que pagar para la autoridad. ¿Estamos? Y por ejemplo, hay dos formas de pagar. Pagamos sobre base cierta y sobre base estimada. Sobre base cierta es cuando tú si llevas una contabilidad, si presentas declaraciones, tienes comprobantes, tienes contratos, tienes todo. Es una base cierta. Estimada es cuando el cliente no tiene nada. ¿De hecho? Y aquí hay un ejemplo. Entonces, aquí por ejemplo, a esta persona, fíjense, aquí viene que la autoridad le determina en enero, febrero, marzo, abril, estos son sus ingresos. ¿Sale? No declaró nada. Es decir, no tiene deducciones ni nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la autoridad le toma la misma cantidad de ingresos, se la toma para efectos de calcular el impuesto. ¿De hecho? ¿Sale? Y entonces le dice, tú tuviste un ingreso de 21,000. De 21 millones. ¿Por qué? Pues porque no presentaste contabilidad, no presentaste declaraciones, no presentaste contratos. Ah, vendí el terreno, pues sí que padre, ¿no? ¿Y dónde está el CFDI? ¿Dónde está el contrato? Entonces no te va a tomar en cuenta, ¿sí?, la escritura. ¿De hecho? ¿Y las retenciones pagadas por el notario? Te va a tomar el ingreso. ¿Sale? Aquí está el ejemplo. No lo digo yo. Que eso después se puede impugnar, eso es otra cosa. Pero de entrada, el cliente ya va a tener que cubrir con esas situaciones. En una compraventa, no sé el acto como tal con su escritura, no es el contrato, o sea, no es un contrato, Así vamos, o sea, no suple en la escritura el contrato, La obligación. ¿no? Sí, sí. Si la escritura viene redactada como un contrato, sí. ¿Estamos?
¿Escuchó? Es que una escritura viene así, Ajá. fulano le vende a su tal. Exactamente, podría ser las veces de un Y se contrato. supone que el responsable Ajá. que hace la retención del impuesto es el notario y Sí. el que declara. Pero volvemos a lo mismo, fíjense, ustedes le están dando prioridad al acto jurídico y no solo es el acto jurídico, son las demás obligaciones Ajá. y el acto jurídico. Así. Entonces, aunque el contrato estuviera bien, ya incumpliste con las demás obligaciones y te haces acreedor al crédito fiscal. Pero entonces, por ejemplo, a la hora de que vienen y me hacen una auditoría, necesitaría tener la escritura, tendré que tener la escritura, el contrato y aparte la contabilidad, o sea, la contabilidad. Fíjate, dice el y Código pago de los Fiscal, impuestos. dice comprobantes, papeles, libros, sistemas, contratos, hasta los sistemas donde tengas todo registrado es contabilidad. Ok. O sea, en resumen todo y más, ¿verdad? Porque yo ya les dije, le tienes que pedir información a la persona a la que le estás vendiendo. Deme su personalidad, necesito su domicilio, necesito su cumplimiento de obligaciones fiscales, tienes que tener incluso la información de las otras personas, Por eso es que no se solo la tuya. Por eso es que se lava las manos el notario cuando dice, aquí él dice que está al corriente de sus pagos de sus impuestos, pero no me lo acredita, ¿no? Así O es. no lo tengo. Debes pedirle incluso y cumplir, lo vemos la siguiente si gusta, que esté cumpliendo, que no esté incurriendo en situaciones de lavado de dinero. También le tienes que pedir eso. ¿Y cómo? Lo vemos la siguiente. ¿Sale? Ok, ya sé. Entonces, ¿qué dice? Pues como tú no me acreditaste, me debes IVA de esos meses. Aquí está. ¿Sale? Ese es el crédito. Ya son 20. ¿Sale? Y aquí dice, aquí vienen las cantidades. Ajá. ¿Sale? Dice, acreditable, pues le están tomando algo en cuenta, ¿verdad? Sí. Poquito nada más, ahí está. Y entonces dice, viene otro cálculo de 2 millones, continúa de cuadro anterior. Se los voy a proporcionar esto para que lo lean con calma porque vamos a analizarlo. Y luego vienen las actualizaciones, ¿sale? ¿De hecho? Vienen las actualizaciones y ahí va describiendo la autoridad de cuándo a cuándo se actualiza, qué periodos. La autoridad tiene que fundar y motivar la actualización, ¿sale? Aquí están por todos los meses, ¿se fijan? Y aquí están. Entonces la autoridad saca sus actualizaciones por los meses. Y luego vienen los recargos. Y aquí saca la autoridad, fundamenta y motiva sus porcentajes y tasas, ¿sale? Y los recargos generados. Vienen, hay más porcentajes, ya ustedes los leen con calma, ¿sale? Y aquí vienen ya aplicados los porcentajes, vienen ya en montos. Entonces aquí los recargos son de 750,000 pesos. Y luego vienen multas, la multa. Viene la multa, dice aquí de fondo, 1,161,000 de multa. Luego multas de forma, sí, 29,000. Y luego viene otra actualización, ¿de qué? Pues se supone que de las multas y de los recargos y de todo eso. Otra actualización, cuarta actualización, y ahí vienen puras actualizaciones en cantidades, ¿sale? Y ya entonces la autoridad le sacó un desglose, y aquí está, 1,161,000. Y luego viene el resumen ya. ¿Sale? Aquí está. Impuesto omitido y actualizado ya, 2,307,000. Los recargos, 750,000. Las multas, 1,161,000. Y total a pagar, 4,218,000. Y luego vienen las condiciones ya de pago, que le hacen que un descuento y no sé qué. Tantas cosas, ¿verdad? Pero pues, ya no tiene nada que ver el descuento. Entonces, todo esto, porque la autoridad actuó, ¿sí?, bajo una base presuntiva. ¿Por qué? Pues porque se le pidió la información
y no la tenía. Es decir, desconoció la autoridad los actos jurídicos. ¿De hecho? Desconoció las compras de los gastos indispensables, desconoció todo aquello porque no estaba documentado. ¿Sale? Actualmente, entonces, la autoridad procedería a suspender el CFDI. En ese tiempo no, pero ahorita procedería a suspenderlo. ¿Sale? Para que se aclare ¿Qué pasa la situación. cuando, por ejemplo, dice usted 10 años, hace un tiempo todavía no se podía verificar si las facturas habían sido timbradas o no? Se aplicarán las disposiciones jurídicas de la fecha en que se realizó la actividad económica. Me pasó. Entonces, por ejemplo, esto que estamos viendo ahora no se podría aplicar a los hechos pasados. ¿Sale? Esto es a partir del 2020. Okay, sí, ¿De acuerdo? Me pasó una compraventa. Cuando llego con mis facturas me dicen, ¿qué crees? No sirve. Obvio no las pude deducir, ¿no? Acuérdense que cada factura ustedes se tienen que meter a la página del Servicio de Administración Tributaria a validarlas. Pero antes no se hacía. ¿sí? Antes no se hacía. Pero incluso para Pero los te la pueden terrenos, para desestimar. poder acreditar, puedes llevar tu factura de hace 20 años y te la deben de hacer deducible para el cálculo. Sí, nada más que a mí me pasó, se cuenta que compré y tenía facturas para hacer deducciones. Y me dicen, ¿sabes qué? A la hora de checar, nunca, o sea, no sirve. Porque no indican que los folios habían sido autorizados. Así es. Entonces, hasta aquí le dejamos. Acuérdense por el día de hoy de algo muy importante. Nosotros como contribuyentes tenemos la carga de la prueba. La autoridad va a afirmar o va a negar y nosotros nos revierte Él nos va a hacer todo. culpables. Entonces aquí ¿qué va a decir? No es válido tu acto jurídico, no existe una razón para haberlo celebrado. ¿Sale? Y no te lo tomo en cuenta. Entonces tú vas a tener que acreditar en una primera instancia, ya lo vimos, ¿sí? Durante ese momento. No quiere decir que hasta ahí se acabe ya. Después vienen los medios de defensa. ¿Sí? Entonces, después comentamos toda esa parte. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, hasta aquí le dejamos y les comparto el material para que lo